Perfecto. Buenas tardes y buenos días para aquellos conectados desde América Latina y buenas noches para quienes lo hacen desde el mundo chino. Hoy seguimos con las segundas jornadas sobre el mundo chino de la Fundación Chili Fundació, que inauguramos la semana pasada con el periodista Rafael Poch. Iniciativa cuyo objetivo es entender el impacto del gran cambio geopolítico en Asia Oriental y cómo la China contemporánea aborda estos procesos internacionales y geoeconómicos. Para aquellos y aquellas de vosotros que os unís por primera vez, explicaros que estas jornadas forman parte de nuestro programa Martín de Rada, que agrupa actividades de investigación, formación, divulgación y diálogo en el ámbito de la política, la diplomacia pública, empresa y sociedad. Nos hace mucha ilusión poder contar hoy con el doctor Joaquín Beltrán Antolín, que nos hablará sobre el último Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Joaquín es profesor de estudios de Asia Oriental en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona y Joaquín es investigador principal del Grupo de Investigación Interasia. Joaquín tiene una gran experiencia en investigación sobre política en Asia Oriental, diásporas de Asia y ha desarrollado teóricamente conceptos de diferencia e interculturalidad. También ha trabajado en asuntos de población desoriental, diversidad étnica, globalización y transnacionalismo. Joaquín es el director de la Biblioteca de China Contemporánea de Ediciones Bellaterra y autor de obras como Los ocho inmortales cuezan el mar, Chinos en Extremo Occidente de Bellaterra, publicado en 2003, La interculturalidad, publicado por la UOC en 2015. También fue editor de Perspectivas Chinas, publicado por Bellaterra en 2006, y ha sido coordinador de diferentes monográficos de la revista del CIDOB d'Afers Internationals en 2007 y 2010. Antes de darte paso, permítame que explique a nuestra audiencia que después de la exposición, que durará unos 40 minutos, se abrirá un turno de palabras para que puedan formular vuestras preguntas a través del chat. El compañero Alejandro Barón recogerá vuestras preguntas. De lo contrario, si alguno de ustedes prefiere charlar directamente con Joaquín, tendrán que levantar la mano para que Alejandro les dé paso. Ahora sí, micrófonos silenciados para poder disfrutar de la charla de Joaquín. Joaquín, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y todas. Y muchas gracias a la Fundación Chili por invitarme, especialmente a Andrés Herrera, a la presentación y bueno, a quien nos va a coordinar en esta sesión, que es Ferran Pérez, también a Irene y Alejandro, que forman parte de la Fundación Chili y están detrás. Bien, el tema de hoy, bueno, es un tema de actualidad, sin duda, que es la celebración del 20 Congreso del Partido Comunista Chino que acaba de celebrarse. A ver, es importante muy brevemente conocer las características del sistema político de China. Bueno, básicamente es un partido-estado. Hay una coincidencia entre los miembros del partido de alto nivel con los cargos de alto nivel del Estado. Hace ya tiempo se trató de separar, ¿no? Separar al partido del Estado. Pero lo que hemos visto como resultado de este congreso es que lejos de separarse, si acaso se han fortalecido más, ¿no? Siempre han estado unidos. Pero esta es una de las peculiaridades del sistema político. El congreso del partido, que se celebra cada 5 años, es clave porque trata fundamentalmente de, por un lado, renovar a los miembros del Congreso y la función del partido es nombrar a los miembros del Comité Central. Para que nos hagamos una idea, el Congreso del partido reúne a más de 2.300 delegados, 2.300. Cada 5 años hay una renovación del comité central, que son 205 miembros, más 171 suplentes, 205 titulares y 171 suplentes. El comité central, a su vez, elige al Politburó, que son 24 miembros. Y el Politburó elige al comité permanente del Politburó,
que es, bueno, son 7, en otras ocasiones han sido 9, varía entre 7 y 9, y son el liderazgo, ¿eh? Es el liderazgo máximo que ocupa los máximos cargos dentro del partido y dentro del Estado, ¿eh? Porque, como os digo, hay esta unión del partido con el Estado. Eh, Antes de ver lo que ha sucedido en este congreso, que en realidad podríamos decir que es una continuidad con el anterior, sí que me gustaría recordar el 18 congreso, que es cuando Xi Jinping fue nombrado el secretario general del partido, etcétera, etcétera. Eh, Se había tratado de formalizar, de institucionalizar que cada liderazgo durara 2 términos, es decir, 5 años más 5 años, ¿no? 10 años. Con Xi Jinping esto no ha sucedido porque va a ocupar por tercera vez el cargo de máximo líder. Aquí ha habido una especie de cambio de lo que estaba sucediendo, lo que se trataba de hacer hasta ahora, que era institucionalizar el cambio de liderazgo, ¿no? El cambio de generación de líderes. En este caso no ha sido así. Pero sí, como os digo, hay continuidad. No ha sorprendido a nadie el resultado final, entre comillas, porque se ha reafirmado en lo que ha sido la política y las propuestas que Xi Jinping ha hecho a lo largo de sus 2 mandatos. Lo que sucedió en 2008, la situación, perdón, lo que sucedió en el Congreso 18, en el año 2012, cuando Xi Jinping accede por primera vez al poder, existía una situación de una gran fragmentación interna dentro del partido. Hacía falta un liderazgo más fuerte que lo unificara. Y esto es lo que ha hecho Xi Jinping. Claro, esto ha supuesto que distintas facciones, distintas sensibilidades, distintos linajes dentro del partido finalmente han quedado apartados. Eso se ha culminado, ha sido un proceso que ya comenzó en el año 2012, pero que se ha culminado ahora, en este 20 Congreso. El 20 Congreso, todo el mundo estaba esperando a ver quiénes serían nombrados los miembros del Comité Permanente del Politburó, y definitivamente ha quedado claro que aquellos que tenían, que eran un legado de Jiang Zemin, que fue de una generación, de 2 generaciones anteriores del liderazgo, ya han desaparecido completamente, y los que venían de la Liga de las Juventudes Comunistas de Hu Jintao también han desaparecido. Sorprendió que Hu Chun, el que se encargó de acabar con la pobreza extrema, todo el mundo esperaba que ocupara un puesto en el Politburó y él, de algún modo, sería el representante de la facción de la Liga de Joven Comunista, no está. Es decir, Hu Chunhua ha desaparecido. Eh, Actualmente todos los miembros del Politburó y, de hecho, del Comité Permanente del Politburó, todos son nombrados leales seguidores de lo que se podría denominar la facción de Xi Jinping. Es decir, Xi Jinping ha copado, y sus seguidores, sus leales seguidores, ha copado todos los cargos, algo que es insólito en relación a lo que sucedía anteriormente, que siempre había representación de varias facciones, de varias sensibilidades, varios linajes, varias lealtades, varias cliques, ¿no? Ahora el liderazgo de Xi Jinping ha pasado a ser incontestable. Por un lado tenemos esto, ¿eh? El Congreso del Partido lo que hace es renovar a los cargos en el liderazgo. Algunos tienen continuidad, otros cambian.
En este caso, quien tiene continuidad, algunos miembros del Politburó siguen, ya lo estaban y van a continuar, pero lo insólito, como os digo, es que Xi Jinping va a tener un tercer mandato y, bueno, nunca se sabe, podría continuar, ¿eh? Podría continuar. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede porque China se encuentra en una situación que realmente para eh, seguir desarrollándose con los objetivos que pretende, necesita de un liderazgo, necesita que no haya oposición interna, necesita un apoyo total a lo que representa y a lo que está tratando de llevar a cabo Xi Jinping. Eh, junto a lo que os comentaba, y bueno, perdonar, que quería, sí, volviendo al 2012, porque pienso que es importante y explica básicamente cuál es el pensamiento de Xi Jinping. En el 2012, cuando Xi Jinping por primera vez accede al poder, hubo un debate en China de dos modelos. Era el debate lo llamaban de la tarta, del pastel. Y había dos modelos, el modelo de Chongqing y el modelo de Guangdong. Rápidamente, el modelo de Chongqing lo que decía es que el pastel, es decir, la economía china, el poder económico de China, no había que obsesionarse tanto en el crecimiento y lo que había que empezar a hacer es redistribuir mejor. ¿M? Que ese crecimiento llegara a capas más amplias de la población. El modelo de Guangdong, en cambio, apostaba simplemente por el crecimiento con la acumulación de riqueza en pocas manos sin mayor problema. Finalmente, aunque Po Xilai, que era el representante del modelo de Chongqing, acabó fuera del partido acusado de corrupción, de algún modo se ha hecho eco de este interés por redistribuir más los logros que se van consiguiendo por parte de la economía de China, redistribuirla de un modo un poco más equitativo y tratar de poner límites a la acumulación de las grandes empresas y de los grandes multimillonarios, esto es lo que está llevando a cabo desde un primer momento Xi Jinping. De hecho, esto también nos muestra una continuidad con cómo se ha considerado que tenía que ser el papel de los políticos eh, dentro de la sociedad y la cultura china, a nivel histórico, no me refiero en la actualidad. Y es lo que enfatiza, de algún modo, y aquí hay una continuidad del Partido Comunista, con otros gobiernos previos, ¿no? ¿Cómo se entiende la política en China? Y la política en China siempre se ha entendido por servir al pueblo y preocuparse por el pueblo. Y esto significa, bueno, pues tratar de hacer lo que el partido hizo, por ejemplo, una de las promesas que llevó a cabo, que fue que para el primer centenario, que fue el año pasado, el centenario de la fundación del Partido Comunista, que se fundó en 1921, acabar con la pobreza extrema. Lo ha conseguido, ¿eh? Se puede cuestionar el modo de hacerlo, etcétera, etcétera, pero es uno de los primeros objetivos, es uno de las misiones fundamentales del partido cuando se funda en el año 1921. En el primer centenario lo ha conseguido. Ahora tiene otros objetivos para el segundo centenario. Y este segundo objetivo para el segundo centenario, que será el de la fundación de la República Popular China en el año 1949, eh, es lo que ha quedado ya desde que Xi Jinping toma el poder en el año 2012, se van definiendo estos dos objetivos, ¿no? Pero en este 20 Congreso ya ha quedado claramente expuesto cómo llevar a cabo este segundo objetivo de crear una nación china moderna, avanzada, rica y fuerte.
Eh, eh, y eso ha quedado marcado en algo que también sucede en los congresos. En los congresos, por un lado, está el informe que el secretario general del partido realiza ante el Congreso, y por otro lado, los estatutos del partido que suelen cambiarse en cada congreso para incorporar, bueno, pues todo aquello que de hecho queda recogido en el informe. China pretende ser, insisto, tanto en el informe como en los estatutos, aparece el objetivo de crear un gran país moderno socialista, de revitalizar a la nación china y de modernizarla. El modo de modernización o la perspectiva que ellos tienen de la modernización, de qué debe ser un país moderno, tiene que ser una modernización con, ellos la consideran que tiene que ser primero con los principios socialistas y después con características chinas. Es decir, se debe de incluir, se tiene por un lado que adaptar el marxismo, ya lo está haciendo, y ya se ha hecho desde un primer momento, al contexto de China, las circunstancias de China, se tiene que sinizar el marxismo y eh, al mismo tiempo se retoman características culturales, civilizatorias de China. Es importante, porque algunas de estas características culturales de cómo se entiende el poder en China a lo largo de la historia vuelven a ser retomadas y de algún modo tratan de aplicarse en el gobierno actual del país. La modernización ellos entienden que tiene que ser de toda la población, ¿eh? Los objetivos tiene que afectar no solo a una parte de la población, sino a toda la población. Y estamos hablando de 1.440 millones de personas. Tiene que cumplir con esta modernización, traer la prosperidad común. La prosperidad común es, bueno, todo el mundo aspira a tener una vida mejor y hay que tratar ellos proponen promover un equilibrio y que no existan polarizaciones. Es decir, que haya mayor justicia social y que no haya grandes desequilibrios a ser posible en los ingresos. Crear una sociedad de mayoritariamente de clase media. Este sería, en definitiva, el objetivo, la prosperidad común, no dejar atrás a una parte de la población. Eh, También propone mejoras materiales al mismo tiempo que mejoras culturales y éticas. No solo se tiene que prosperar en la economía, también se tiene que prosperar a nivel cultural y a nivel ético. También no hay que olvidar, se hace mucho hincapié tanto en el informe como en los estatutos del partido, la armonía entre la humanidad y la naturaleza, que de hecho esto es algo que viene del pensamiento anterior a lo largo de la historia, ¿eh? Este equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. Y insiste también en el desarrollo pacífico. Es decir, todo esto se tiene que hacer manteniendo la estabilidad social interna, pero también a nivel global, ¿eh? China apuesta sigue apostando por la globalización, por su inserción en el mundo, aspira a tener más influencia en el mundo, sigue teniendo este objetivo, pero siempre en un entorno de paz, ¿eh? Es decir, no va a tratar de conseguir esto utilizando la violencia en absoluto. Las tareas históricas que ha marcado el partido y que quedan dentro de los estatutos son la modernización, la reunificación, es decir, sí que habla de la necesidad de acabar de reunificar China con Taiwán, este es uno de los objetivos. No se ha puesto fecha a esta reunificación,
Jiang Zemin hace mucho tiempo dijo que para el 2020 ya esta reunificación se habría llevado a cabo, ¿no? Para estas fechas. En cualquier caso, sí que parece ser que es dentro del el segundo centenario, en los objetivos del segundo centenario, trataría de, bueno, de algún modo llevar a cabo esta reunificación que se espera como tarea histórica, ¿eh? Se lo ha propuesto como una de las tareas históricas. También el promover, como otra tarea histórica, el promover la paz mundial y el desarrollo común. Eh, Ha planteado dos etapas. El Partido Comunista y China, el gobierno, ellos no siempre piensan a largo plazo, ¿eh? Su perspectiva no es cortoplacista, sino que fijan objetivos que, bueno, en este caso, las dos etapas, la primera acabaría en el año 2035. Para ese momento dicen que se lograría una modernización socialista, y para el 2049, el segundo centenario, que coincide con el centenario de la fundación de la República Popular China, se conseguirá ya ser un gran país socialista moderno, próspero, fuerte, democrático, avanzado culturalmente, armonioso y hermoso, ¿eh? Así es como ellos lo definen. Eh, Ellos pretenden que exista un acceso más equitativo a los bienes públicos, que no haya una gran desigualdad dentro de las posibilidades, pero este es el objetivo, ¿eh? También pretenden tener un sistema de seguridad social mejor. Se ha hablado que lo que hace el partido es, tanto en el informe como en los estatutos, es una elogio de sí mismo, ¿no? No hay autocrítica. Pues no, realmente hay autocrítica, ¿eh? Dentro del, si leemos con atención, encontraremos cómo ellos hacen hincapié en las carencias que existen todavía dentro de China, ¿eh? Y los desafíos a los que tiene que enfrentarse. Habla de desafíos a nivel ideológico y carencias en el desarrollo y la distribución desigual de ingresos entre el mundo urbano y rural. Reconoce que eso existe, una desigual distribución de la riqueza, que se tratará de corregir. También reconoce problemas en el empleo, la educación, la salud, el envejecimiento de la población, la vivienda, el medio ambiente. Eh, es decir, no es que piense que ya todo lo que ha hecho está bien y ya no hay nada más por hacer. No, en absoluto. Sabe que le queda mucho por hacer para tratar de llegar a cumplir este objetivo de convertirse en una nación moderna, tal como ellos la definen. Es una modernización con características propias, que tenga un desarrollo de alta calidad. Es en lo que se apuesta ahora, ¿eh? Ellos hablan de alta calidad y aumentar, como os decía también, este papel en la gobernanza mundial. Ha quedado ya, ya es continuidad, ¿eh? No es nada nuevo. Lo que se conoce como el pensamiento de Xi Jinping sobre socialismo con características chinas para la nueva era. ¿En qué consiste este pensamiento? Muy brevemente. Bueno, pues en el liderazgo del partido, ¿eh? Tiene que ser un liderazgo sólido, fuerte. Hay que mantener principios socialistas chinos, con características chinas. Es esta adaptación del marxismo, la sinización del marxismo. El desarrollo de alta calidad. Enriquecer el mundo, el ámbito espiritual y cultural del pueblo. La prosperidad común. El equilibrio entre la humanidad y la naturaleza y la búsqueda de la paz mundial y del destino común para toda la humanidad. También ha quedado, esto sería el pensamiento de Xi Jinping, es la clave, ¿eh? Todo lo que haga el partido tiene que adecuarse a este pensamiento, ¿eh? No se admite algo que no esté dentro de promover o llevar a cabo este pensamiento. También ha quedado claro cómo se prioriza la seguridad nacional.
se pide que se desarrolle un espíritu de lucha. Hay que luchar por ello, para mantener la seguridad social, perdón, la seguridad nacional. Sabe que se enfrenta a muchas dificultades, que hay enemigos, así lo denomina, internos y externos para el desarrollo económico y la apertura, y habrá que luchar para superar estas dificultades. Em, Queda claro el énfasis en lo que denominan la circulación interna o el desarrollo de la economía nacional, buscando la autosuficiencia en sectores avanzados y tecnológicos. Es decir, tratar de depender menos, sobre todo en sectores estratégicos, sectores estratégicos a nivel tecnológico. La economía queda totalmente controlada por el partido, es decir, el partido va a estar vigilante no solo con la empresa pública, sino también con la empresa privada. El objetivo, como digo, es tratar de redistribuir mejor la riqueza. También el objetivo, en las palabras que ellos utilizan, es avanzar en la prosperidad común. Eh, Ellos buscan la revitalización de la nación china y para ello exigen que exista disciplina dentro del partido. Critican la situación antes de que llegara Xi Jinping, y con Xi Jinping durante estos 10 años también todavía no se ha acabado con estos problemas, pero lo que criticaba es que el partido tiene que rectificar, tiene que luchar contra lo que denomina el formalismo, burocratismo, el hedonismo y la extravagancia de los cuadros. Es decir, los cuadros tienen que dar ejemplo y tienen que evitar la corrupción. Ellos utilizaron una metáfora de haber perseguido a tigres, moscas y zorros. Esta metáfora hace referencia a cuadros del partido que, bueno, han sido identificados como corruptos y, bueno, han sido detenidos, juzgados y castigados. Xiao Pei, que es un miembro de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, uno de los órganos clave dentro del partido, esta Comisión de Inspección Disciplinaria, informó en este congreso que durante los 10 años de mandato de Xi Jinping hubo 650.000 casos sospechosos de corrupción. De ellos se investigaron a fondo a 74.000 funcionarios. La mayor parte de ellos cometió estos problemas relacionados con la corrupción antes del año 2012 y el 11% de ellos en los últimos 5 años. Y también comentó que 553 funcionarios de alto nivel han sido acusados de corrupción en los últimos 10 años. Acusados de corrupción y expulsados del partido, por supuesto. La corrupción está ahí. El partido trata de controlarla, de que no se le vaya de las manos y va a hacer todo lo posible. Ya para acabar, dos cosas. Lo que ha determinado, lo que ha dicho, el resultado final de este 20 Congreso es que hay que seguir lo que ellos denominan dos determinaciones. La primera determinación es que hay que seguir el pensamiento de Xi Jinping. Este sería el xiismo. El pensamiento de Xi Jinping es la clave. Lo que os he comentado antes, que se encuentra dentro de él, es lo que va a orientar todo lo que el gobierno, todo lo que el partido y el gobierno va a hacer. Y la segunda determinación es que Xi Jinping es el núcleo del partido y es el núcleo bueno, es incuestionable, es decir, nadie puede cuestionar lo que él diga. Él se ha convertido en el núcleo. Ya lo era, pero ahora ha quedado reflejado dentro de los estatutos del partido, estas dos determinaciones. La adaptación
del marxismo al contexto chino requiere innovación ideológica. Si de algo se caracteriza el partido, y es una muestra más lo que ha sucedido en este 20 Congreso, tanto en el informe como en el cambio de los estatutos, es la innovación ideológica. Es decir, el crear nuevos términos para tratar de explicar la realidad o lo que se pretende hacer. Ellos, para llevar a cabo el socialismo, esta adaptación a China, ponen en primer lugar al pueblo, ¿eh? El pueblo por encima de la economía. Esto es, por ejemplo, la política de COVID cero, bueno, todo el mundo no acaba de entender nadie cómo se es tan estricto con esta política de COVID cero en China. Bueno, lo que ellos dicen es que se preocupan más por las personas que por la economía. La economía está siendo afectada, sin duda, pero se evita que muchas personas chinas pudieran morir. Claro, aquí lo que hay detrás, sin duda, también son carencias dentro del sistema de salud en China, ¿no? Que tendría que mejorar mucho. Pero es un ejemplo, ¿eh? De poner a las personas por encima de la economía. También piensa que este marxismo en el contexto chino, que hay que tener confianza en uno mismo. Eh, Hay que aplicar un pensamiento de sistemas. Fijaros, piensa que no se pueden tratar nada separadamente. Ellos piensan que hay que tener una visión siempre global. No puedes tratar las cosas de un modo aislado. Y lo último, ya para acabar. Mirar, una de las cosas que ha sucedido después de acabar el partido, de acabar el Congreso, el 20 Congreso, es que todo el comité permanente, los 7, Xi Jinping con sus 6 compañeros del comité permanente, han realizado un viaje a Yan'an. ¿Por qué han ido a Yan'an? En Yan'an fue la sede del Comité Central del partido desde el año 1935, cuando acabó la larga marcha 1948. Y lo que ha tratado de hacer de un modo simbólico, yendo a Yan'an como una de las primeras cosas que han hecho juntos todos los miembros del Comité Permanente, es revivir el espíritu de Yan'an. ¿Y en qué consistía el espíritu de Yan'an? Pues consistía básicamente en tener una dirección política correcta. Este será el pensamiento de Xi Jinping, ¿eh? Y Xi Jinping como núcleo. La idea de que hay que tener una dirección política correcta. También hablaba de la emancipación de la mente, buscar la verdad a partir de los hechos, servir al pueblo. Esta es una de las claves que todavía queda reflejado en los estatutos del partido con la línea de masas, es decir, hay que escuchar al pueblo, ver qué problemas tienen para tratar de solucionarlos. ¿Cómo se haga? Bueno, es la línea de masas, ¿eh? Este es un principio dentro del socialismo, ¿eh? Y del leninismo. También pide ser autosuficientes. Esto viene dentro del espíritu de Yan'an y es un énfasis que se hace a lo largo de los estatutos y también a lo largo del informe que se presentó. La importancia de no ser dependientes, sino ser autosuficientes. Y hay que esforzarse y trabajar. Hay que mantener, en definitiva, lazos estrechos con el pueblo y una filosofía de desarrollo centrada también en el pueblo. Hay que promover, esto es lo que pretende, la prosperidad común y beneficiar a todos de una manera más justa y equilibrada. Y para eso hay que fomentar el espíritu de lucha para superar dificultades. Evidentemente, todo esto desde esta parte del mundo nos suena muy ¿cómo deciros?, autocrático, muy, muy personalizado, muy culto a la personalidad, etcétera, etcétera. Eh, Desde dentro, desde China, se considera que hace falta, ellos necesitan tener, para mantener la estabilidad, hace falta un liderazgo fuerte. Y Xi Jinping representa este liderazgo fuerte. Evidentemente también hay malestar social, ¿eh? También hay malestar social, sobre todo en una clase media creciente
bueno, pues todos los problemas que está existiendo en estos momentos a partir de la política de COVID-0. Pero eso no va a detener, es decir, Xi Jinping ha sido capaz de prolongar su liderazgo y fomentar la lealtad a su pensamiento. Es decir, no tiene que haber fisuras, ¿eh? Hay que luchar por seguir, porque el objetivo final y a cabo es mejorar la vida de todo el pueblo chino y crear una sociedad más justa e igualitaria, no tan desigual. Acabar con polarizaciones sociales y con grandes desigualdades sociales. Este es el objetivo del partido, ¿eh? Es el gran objetivo que ha quedado plasmado bajo la dirección, en este caso, del presidente Xi Jinping. Muy bien. Bueno, he tratado de dar una visión amplia, general, de lo que ha significado. Gracias por vuestra atención. Ahora no ¿no? sé si tenéis alguna pregunta, no sé. Muchas gracias, Joaquín. La verdad que ha sido muy interesante. Mira, ahora vamos a dar paso al chat, pero yo tengo una pregunta para ti. A ver si estoy con el micrófono así desconectado, que yo lo vea. Sí. Y mi pregunta es si es un poco política ficción, así que no sé, tampoco te quiero aquí poner un apuro, pero quiero escucharte a ver lo que piensas, ¿no? Yo me pregunto si realmente la reelección de Xi Jinping se explica más por, digamos, como una necesidad interior y el desarrollo político de China, o si realmente se puede explicar, quizás teniendo en cuenta el cambio de política de Estados Unidos hacia China, especialmente desde Trump. ¿O crees, sí, qué elementos, digamos, explican la reelección de Xi Jinping en este contexto histórico? No, yo creo que está más allá de Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos es uno de los desafíos, ¿no? El COVID es otro desafío y el COVID no tiene nada que ver con Estados Unidos, ¿no? Es una pandemia global, ¿no? Y es otro desafío, además especialmente grave porque está afectando mucho a la economía. No creo que la reelección de Xi Jinping sea una reacción a lo que la administración de Trump, no sé, desde el año 2018, con el conflicto comercial, etcétera. No creo que ese haya sido eso justifique o favorezca que Xi Jinping haya sido reelegido. Yo creo que él tenía un plan desde el año, y es un plan de él y también es un plan del partido, porque él en definitiva representa al partido, ¿eh? Existe un plan, ¿eh? Y este plan son los dos objetivos de los centenarios, ¿no? El primer centenario, que era erradicar la pobreza extrema, ya lo ha conseguido, y el segundo objetivo, que es crear una nación socialista moderna, con todas sus peculiaridades. Y eso no tiene nada que ver con Estados Unidos, en absoluto, ¿eh? Y para llevar a cabo esos dos objetivos, el primero, como os digo, ya lo ha conseguido, hace falta un liderazgo fuerte, un partido unido, etcétera, etcétera. Si no hubiera existido Trump ni el conflicto comercial, etcétera, etcétera, no hubiera cambiado nada, hubiera pasado lo mismo, ¿eh? No creo que este contexto, en fin, no, ¿eh? Esta es mi perspectiva. Perfecto, gracias. Entonces, ahora, si te parece, Sí, vamos a dar paso a las preguntas del chat. vale. Alejandro, Sí, yo. Ferran, ¿me escucháis? sí, Sí. Alejandro, sí. Vale, primero buenas tardes a todas las personas que han participado en la charla y vamos a empezar. Inma Belda nos pregunta, un tema bastante reciente y del que se ha hablado últimamente. Don Joaquín, ¿cuál es su análisis sobre la salida de Hu Jintao del Congreso? Bueno, a ver, sí, ya se ha hablado mucho, se ha especulado. Posiblemente esté enfermo, de hecho está enfermo, ¿eh? A ver, en el momento en que Hu Jintao sale, ya se sabía quiénes eran los miembros del Comité Central, quiénes eran los miembros del Politburó y del Comité Permanente del Politburó. Y ya se sabía que toda la facción a la que representa Hu Jintao quedaba fuera. Ya se sabía, ¿eh? Entonces, el que se quedara o no se quedara, yo creo que no pienso que hubiera sido necesario
esto que se especula, ¿no? De una humillación, de mira, he ganado yo la partida y tú te quedas fuera, ¿no? No, en absoluto, ¿no? Seguramente se sentiría mal, estaría mal, no creo que simbolice que, bueno, Xi Jinping es incontestable, porque lo es. Esté Hu Jintao ahí sentado a su lado o no esté Hu Jintao sentado a su lado. No creo, yo creo que se especula mucho, es política de palacio, pero que no tiene mayor recorrido, ¿eh? Es posible que se sintiera mal, ¿eh? No creo que haya sido una humillación, ¿no? De decir, mira, te he ganado la partida, tú ya no estás aquí, ¿no? Absoluto. Jaume García nos pregunta por el sistema de salud pública en China. Él alega que por conocidos tiene conocimiento de que no existe un sistema público como tal, sino que funciona más bien por pólizas de seguro o directamente se abonan los servicios. Pregunta si es así o no. Pues es complicado, ¿eh? Porque tiene de todo. Sí que hay un sistema público, pero también se pagan servicios y hay pólizas. O sea, todo lo que ha dicho forma parte del sistema de salud de China. No existe un sistema de salud, el sistema de bienestar social en China tiene muchas carencias y lo reconoce el partido, ¿eh? No es que lo oculte, ¿eh? Hay mucho por hacer. Es un sistema mixto, y bueno, hay mucho por hacer. Y todo lo que comenta quien hace la pregunta forma parte de ese sistema de salud pública y tiene carencias, ¿eh? De hecho, por ejemplo, el énfasis en COVID-0 en parte tiene que ver con si bueno, pues por un lado la eficacia de las vacunas chinas, por otro lado que la población mayoritariamente no se ha vacunado y por otro lado que si se empezara a convivir seguramente habría una oleada de contagiados y morirían, esto ya lo han calculado, ¿no? Es posible que de golpe murieran 1,5 millones, 2 millones de personas. Bueno, pues para que no muera de golpe 1,5 millones, 2 millones de personas y se colapse el sistema de sanidad de China con las carencias que tiene, están con el COVID-0. ¿Que eso afecta a la economía? Sí, pero ¿dejamos morir a 2 millones de personas? Es decir, ¿nos preocupamos por las personas o detenemos el crecimiento económico temporalmente? Este es el dilema, ¿eh? Aquí lo que estamos viendo, insisto, por un lado, carencias del sistema de salud, sin duda, pero por otro lado, preocupación por las personas también. Sería un ejemplo de algo que a nosotros nos parece impensable, ¿no? En cambio, en China se hace. Perfecto. ¿Más preguntas, Alejandro? Sí, tenemos más preguntas. Vale. Vamos a ver. Tenemos una pregunta del compañero JM Isal. Es una pregunta bastante interesante. ¿Cómo se puede entender que un país marcadamente comunista se esté desarrollando mediante una economía capitalista o de mercado? Bueno, yo creo que a estas alturas tendríamos que tratar de superar esto de comunista o capitalista. Yo creo que eso es muy de otra época, ¿eh? De cuando el mundo estaba dividido en bloques y también podría ser cuestionable en aquella época. A ver, el mercado, de acuerdo al punto de vista de China, no tiene color. Hay mercado socialista. Nosotros podemos tener mercado capitalista si queremos, ellos hablan de mercado socialista, pero el mercado al final es mercado. Y en definitiva, eh, el mercado se interviene, el Estado interviene. Allí, en China, que supuestamente comunista, ellos nunca dicen que son comunistas, ¿eh? Ellos hablan de socialistas para empezar, ¿no? Eh, el mercado está intervenido, insisto, allí y aquí. El capitalismo interviene en el mercado. Nosotros también fijamos precios, ¿no? Y China fija precios. La gran diferencia, yo me atrevería a decir, yo no creo que esto de capitalismo, comunismo, yo creo que esa dicotomía no es válida ni es útil, hay que superarla, ¿eh? Aquí la gran diferencia que hay en lo que sucede en China y lo que sucede en el resto del mundo es que en China todavía el poder político es capaz de controlar a la economía, mientras que en el resto del mundo es la economía, es el gran capital, quien controla al poder político. El poder político, en esta parte del mundo, está al servicio del gran capital. Es así. En China no.
En China el poder político es capaz de controlar la economía. China, históricamente, y ya no es cosa del Partido Comunista ni del régimen actual de la República Popular. A lo largo de la historia en China, siempre ha sucedido que es cíclico, a un nivel cíclico hay periodos en los que el Estado, sea imperial o actualmente el Estado de la República Popular China, permite la acumulación de riqueza en pocas manos, es decir, permite la acumulación de riqueza. Ese es un ciclo y luego viene otro ciclo donde hay una redistribución de la riqueza. Eso ha pasado a lo largo de la historia china muchas veces. Acumulación de riqueza, redistribución de riqueza. El Estado siempre ha tenido mecanismos, históricamente y en la actualidad, para controlar la economía, antes y ahora. Ahí hay una continuidad de algo que nosotros perdimos hace mucho tiempo. Aquí los políticos están al servicio del capital. Aquí vamos, sí, estamos gobernando para que el gran capital tenga rienda suelta, ¿no? Ahora parece que se empieza a tomar conciencia que con ese afán de lucro y esas desigualdades habrá algo que hacer en esta parte del mundo, ¿no? En China no, en China lo tienen claro. Se ha permitido la acumulación de capital. Esto fue, y es lo que se está hablando, se está acabando con el denguismo, la reforma y apertura, la introducción del mercado, la acumulación de capital, la aparición de una clase de súper ricos, ¿no? Una élite económica multimillonaria. Eso es el denguismo. Actualmente con el siismo, desde que entra Xi Jinping, de hecho empezaron a tomarse medidas con el anterior liderazgo, con Wen Jiabao y Hu Jintao, ya empezaron a tomarse medidas de empezar a controlar la excesiva acumulación de riqueza y empezar a preocuparse por una mayor redistribución y mayor justicia social. Bueno, esto se puede hacer porque siempre se ha podido hacer en China, insisto, con partido comunista y con sistema imperial. Siempre sucedió. Acumulación de riqueza, redistribución de riqueza. Denguismo ha sido acumulación de riqueza, siismo es redistribución de riqueza. Eso no quiere decir que que no se vaya a permitir que haya personas que prosperen más, que tengan dinero, sí, pero poniendo límites. Simplemente es poner límites. Es decir, ¿para qué quiere una persona 1.000 millones de dólares? Es que no te hacen falta para nada. Es un ejemplo, Es un ejemplo. Gracias. ¿Alguna pregunta más, Alejandro? Sí, tenemos más preguntas. El chat está bastante activo. Entonces, nuestro compañero Gabriel pregunta, bueno, primero nos agradece por la exposición y por la presencia del experto y habla directamente al hilo de esta y el contexto del reconocimiento de la política no militarista de China, cómo debe entenderse sus bases militares. Y habla concretamente de la base militar china en el cuerno oriental de África, en Djibouti. Bueno, esta base militar está relacionada con Naciones Unidas y sí, es cierto que tiene una base militar. Antes no la tenía, pero es una base militar, diríamos, dentro del espíritu de Naciones Unidas. China colabora en misiones de Naciones Unidas con soldados. Sí que es cierto que tenía un plan de abrir más bases militares en otros lugares del mundo que no se han llevado a cabo. Solamente está esta. Bueno. No, eso no necesariamente significa un expansionismo militar en el sentido que podríamos ver como ha hecho Estados Unidos, no sé, cuando decide que hay que invadir Afganistán o Irak o... A ver, China no ha hecho eso nunca. Tiene esta base militar, cierto, pero lo hace dentro de la lógica de Naciones Unidas. Y tiene que ver con, por un lado, hay temas de piratería en los que colabora China, por aquella parte, de África, y por otro lado también hay temas bueno, hay intereses económicos de China en toda África que a veces tienen problemas de seguridad. Pero en cualquier caso, la base militar no es una base ¿cómo deciros?
bueno, está de algún modo dentro de lo que sería el amparo de Naciones Unidas, es lo que quiero decir. Y sí, yo no creo que tenga un afán de expansionismo militar, vamos, en absoluto, ¿eh? Esto es lo que a nosotros nos gustaría, porque eso, a esta parte del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso alimenta la industria armamentística, que es uno de los motores económicos de esta parte del mundo. No solo, pero es uno de los motores. Bueno, China no, China evidentemente moderniza su ejército, bueno, pero tiene una actitud básicamente defensiva, no ofensiva. Que yo sepa, no ha atacado a nadie de momento y no creo que lo haga en un futuro tampoco. Gracias. ¿Más preguntas, Alejandro? Sí, tenemos a Claudia que nos comenta, bueno, escribe, cuando se habla del poder de Xi en Occidente, siempre se ve como una persona que puede tomar decisiones arbitrarias. Y pregunta, ¿hasta qué punto su formación y el aparato del partido garantizarían que las decisiones tomadas por Xi sean informadas y correctas? Es muy complicado, ¿eh? A ver, lo de... mira, sí que es cierto que hay un énfasis en la estabilidad social, ¿eh? Es un compromiso por parte del partido de que va a mantener la estabilidad social. Para mantener la estabilidad social puede tomar decisiones que son arbitrarias, es decir, considerar que algún movimiento social o alguna acción social puede considerar o puede calificarlo de que eso va a alterar la estabilidad social. Y como va a alterar la estabilidad social, lo puede reprimir, perseguir, etcétera, etcétera. Y ahí siempre va a haber un punto de arbitrariedad. Es un ejemplo, ¿no? Con, no sé, el movimiento feminista, ¿no? Ha habido algunos ejemplos, ¿no? De campañas de acoso en el transporte público, ¿no? Que, bueno, pues consideró que esa campaña que hacían jóvenes feministas chinas, activistas, ¿no? Que eso iba a alterar la seguridad nacional, ¿no? Y, bueno, pues lo reprime. A ver, ¿por qué el denunciar el acoso en el transporte público es algo que afecte a la seguridad nacional? Es decir, sí, puede haber un punto de arbitrariedad, sin duda, pero eso es imposible de corregir. Mirad, el partido también, una de las características que tiene desde el primer momento, desde su fundación en el año 1921, en China lo llaman Fang Shou, Fang Shou, es abrir la mano o cerrar el puño, abrir la mano, cerrar el puño. ¿Qué quiere decir esto? Cíclicamente se permite mayor libertad, entre comillas, de crítica, es decir, de expresar descontento sin mayores consecuencias. Hay, cuando se abre la mano, y hay otros momentos en que se cierra la mano y no se permite expresar descontentos o críticas. Y es cíclico, ¿eh? No. El partido ha tenido a lo largo de su historia momentos de apertura y momentos de cierre, ¿no? Actualmente Xi Jinping está con la mano cerrada. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque considera que se está en un periodo complicado a nivel interno y a nivel internacional y hay que cerrar filas con su liderazgo. Son estas dos determinaciones, ¿no? Hay que cerrar filas con su liderazgo, pero hay un objetivo. El objetivo es, como os digo, la prosperidad, el bienestar de todo el pueblo, la prosperidad común. Una mayor justicia social y un mayor equilibrio, menos polarización. Pero sí, ciertamente, este es un problema, la arbitrariedad. Y la arbitrariedad es difícil controlarla. Se puede ser arbitrario. Pero se es arbitrario, pero no hay que olvidar que el objetivo no es enriquecerse los líderes a costa de que el pueblo sufra. Ese no es el objetivo. El objetivo es otro. No hay que olvidarnos de esto. Gracias. Y ahora, si os parece, damos paso a la última pregunta. Alejandro, no sé si alguna más por ahí. Sí, tenemos un par de preguntas que están más o menos ligadas a ver si podemos indexarlas y que nos dé el tiempo para responderlas. Sergio Alcalde afirma una pregunta sobre el pensamiento de Xi Jinping, perdonad. Uno de los puntos fuertes del pensamiento de Xi es el socialismo con características chinas. Y pregunta, ¿existe alguna diferencia entre el socialismo con características chinas de Xi Jinping y el de Deng Xiaoping?
Bueno, sí, diríamos que este fortalecimiento, yo creo que este fortalecimiento va introduciendo novedades. Por ejemplo, ahora habla del desarrollo de alta calidad, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh? Esto ahora formaría parte de este. También este equilibrio entre la naturaleza y la humanidad, la armonía, ¿no? También la búsqueda de la paz mundial. Es decir, Xi Jinping ha introducido novedades sobre lo que era simplemente las 4 modernizaciones, las reformas económicas, la apertura, ¿no? Este sería el pensamiento de Deng Xiaoping, ¿no? Lo que marcaba el pensamiento. Yo pienso que sí, que Xi Jinping introduce algunas novedades sobre Deng Xiaoping. Y la última novedad del pensamiento de Xi Jinping tiene que ver con el fortalecimiento del papel del liderazgo. Es decir, mm, que el partido, el líder, tiene que controlar absolutamente, entre comillas, a todo el Estado y la sociedad. Con Deng Xiaoping había tal vez más margen es lo que os digo, de manos abiertas, manos cerradas, ¿no? Tal vez había algo más de margen en determinados momentos, también hubo sus crisis como Tiananmen, en determinados momentos bueno, no sé, de mayor diversidad, ¿no? Ahora no, ahora es un cierre de seguir al liderazgo, pero insisto, hay un objetivo, y ese objetivo es mayor justicia social. Yo creo que no hay que olvidarlo, porque se piensa bueno, en la arbitrariedad, como se comentaba antes, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos que hay un objetivo que tal vez ese objetivo, bueno, merece ser atendido y merece tenerlo en cuenta. Perfecto, gracias. Vale. Pues queremos agradecer a todas las personas que han preguntado. El chat estaba bastante activo, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder responder muchas más preguntas. Vamos a introducir una última pregunta, si te parece, Joaquín, Sí. y va con respecto a las rentas medias. Salvador Martínez nos pregunta, le gustaría saber si se habló o se trató explícitamente durante el Congreso sobre el problema de riesgo de las rentas medias dentro del Congreso. Que yo sepa, no, explícitamente no. Es decir, bueno, está de fondo, pero explícitamente no es que fuera un tema que se tratara. Lo que ha quedado claro es que lo que se quiere es, para el segundo objetivo, de esto sí que se ha hablado, el segundo objetivo para el año 2049, el segundo centenario en el año 2049, lo que se pretende conseguir es que la mayor parte de la sociedad china sea de clase media y media alta, con una sociedad moderna, con características chinas, avanzada culturalmente, tecnológicamente, en armonía con la naturaleza, etcétera, etcétera. Lo que se quiere es crear una sociedad de clase media, media alta, y se van a esforzar para lograrlo. De un modo explícito no se ha mencionado este problema que comentas, pero los objetivos que ha marcado el Congreso, tanto en el informe como en los estatutos que se han cambiado, sí que se habla de la prosperidad común, de que todo el pueblo, no solo una parte del pueblo, se beneficie del crecimiento económico, que el crecimiento económico esté mejor distribuido, y que mejore toda la población. La prosperidad común, una palabra clave también. Perfecto, muchas gracias, Joaquín. Pues nada, si te parece, lo dejamos aquí. Así que muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. La verdad que nos ha hecho mucha ilusión tenerte. También muchas gracias a la audiencia por haber pasado la última hora con nosotros. Comentarles que esta conferencia ha sido grabada y la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube junto a la última conferencia de Rafael Poch de Feliu. También comentarles que la semana que viene, a la misma hora, tendremos otra charla con el profesor Eduardo Chiliapango de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, que nos hablará sobre China desde la perspectiva latinoamericana.
En cualquier caso, la dejamos aquí y muchísimas gracias por su tiempo y por haber estado con nosotros. Muy bien, gracias.